Hola, amantes de la arquitectura, ¿cómo se encuentran hoy? Pues hoy vamos a ver un tema muy interesante. Hoy nos vamos a salir un poquito de los arquitectos famosos que hemos estado viendo, ya muchos de ellos. Ya llevamos, creo, no sé, más de 15 arquitectos. Hoy vamos a ver algo más, como más universal, más que podemos encontrar en prácticamente cualquier obra de arquitectura y en prácticamente cualquier parte del mundo. Hoy vamos a ver los símbolos en arquitectura. Estos símbolos que muchas veces vemos en las fachadas de los edificios y que pues no vemos que se repiten en algunos edificios, pero que no sabemos a ciencia cierta de qué tratan. Bueno, hoy vamos a ver un poquito sobre ellos, pero nos tenemos que ir pues muy al principio de cuándo se originaron estos símbolos. Conocemos que hay símbolos que son fácilmente reconocibles, ¿no? Pero no sabemos cuándo se iniciaron, así que vámonos al origen. Tenemos que irnos desde que aparece el hombre en la tierra, y aquí pongo aparece entre comillas porque pues ya existíamos como seres vivos, pero no éramos la especie que somos actualmente, conocida como Homo sapiens sapiens. Y bueno, pues fueron varios millones de años que tomó que se fueran evolucionando las especies para poder llegar, ¿sí? A aparecernos en la Tierra. Aquí tenemos a la Tierra apanicada diciendo ya llegaron. Y bueno, pues los primeros son homínidos, pues no son eh, como nosotros nos vemos actualmente, sino que muchos de ustedes ya saben que fuimos evolucionando de los primeros primates hasta ya aparecer como los homínidos, es decir, ya una especie que puede caminar sobre dos extremidades, que es lo que se conoce como bipedestación. Y bueno, vamos a ir dentro del el mismo rango de homínidos, vamos a ir evolucionando hasta llegar al Homo sapiens sapiens. ¿Y qué nos hace diferentes de todos estos homínidos anteriores? Aunque ya camináramos sobre dos extremidades, sobre nuestros pies, ya sin usar las manos para caminar, de todas maneras, lo que nos hace diferentes va a ser la capacidad de abstracción. Ese es básicamente lo que nuestro cerebro ya evolucionó lo suficiente como para distinguir ciertas cosas. Se las voy a poner así tal como las puse, se las voy a leer rápidamente porque no me quiero entretener mucho en esto. La capacidad de abstracción consiste en, o nos permite, tener conciencia de nosotros mismos, capacidad de pensar, somos capaces de imaginarnos cosas que no existen, cosa que los otros animales no pueden hacer, y llevarlas a la realidad. Es decir, ya imaginarnos cosas en nuestra mente, eh, saber que las podemos hacer y tratar de armarlas, tratar de llevarlas a la realidad para convertirlas ya en algo nuevo, ¿sí? En algo inventado por nosotros. Podemos intentar dar explicaciones de lo que no comprendemos, aun cuando estas explicaciones no sean reales o no sean muy apegadas a lo que en realidad está sucediendo, ¿no? A lo que físicamente está sucediendo. Habilidad de comunicarnos a través del lenguaje, habilidad de prevenir a los demás sobre un peligro o una oportunidad de cacería, porque acuérdense que pues eran tribus, todo empezó como tribus nómadas, ahora lo vamos a ver. Capacidad de aprender los eventos desafortunados, aprender de los eventos desafortunados para mejorar o sacar provecho de los futuros, es decir, pues nuestra capacidad de aprendizaje para no volver a caer en los mismos errores que habíamos caído antes. Y por último, la capacidad de interpretar los símbolos comunes, que es lo que nos ocupa hoy, esta capacidad de poder ver en una figura, en algo dibujado por nosotros, bueno, darle un significado. Eso es un símbolo. Es una imagen que para nosotros o para nuestro grupo social tiene un significado.
Entonces, bueno, hoy en día pues tenemos muchos símbolos que podemos reconocer, ¿no? Actualmente les puse aquí algunos por como este símbolo que simplemente con verlo, este no tiene ninguna palabra escrita, pero sí, simplemente con verlo ya sabemos que nos están advirtiendo de una zona habitacional donde puede haber niños jugando. Este nos avisa que hay instalaciones preparadas para personas con capacidades diferentes, las banderas de los países, el símbolo para entrar a los sanitarios, ¿cómo les dicen en España? A los lavabos de un restaurante. Y bueno, marcas conocidas, ¿no? También marcas comerciales que pueden ser conocidas y que a su vez están basadas en símbolos de la naturaleza como esta de la manzanita, ¿no? O sea, nos recuerdan cosas que ya conocemos. Este es el símbolo del teléfono, este es el de una manzana, pero que actualmente están usadas por marcas comerciales que ya la mayoría de nosotros conocemos. Bueno, pues ya cuando los primeros homínidos, los primeros Homo sapiens comenzaron a poblar la Tierra, pues se comenzaron a organizar primero en clanes, en grupos familiares, ¿no? Después estos grupos familiares al juntarse, al unirse para protegerse entre ellos, pues fueron creando clanes y etcétera. Así van a ir creciendo las sociedades y al principio pues van a ser tribus nómadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no conocen cómo sembrar plantas, cómo sembrar y cosechar para los alimentos. Entonces tienen que ir buscando dónde está el alimento. Ellos van recorriendo enormes distancias, siguiendo los lugares donde hay alimento y los lugares que son seguros para ellos, para poderse guarecer de la lluvia, del frío, etcétera, ¿no? También van a comenzar a inventarse sus propios vestidos, o sea, poderse cubrir. En esa época no se cubrían por bochorno o por pudor o cosas así que son ya cosas que hemos aprendido los humanos mucho después, sino que simplemente lo hacían para protegerse del frío y para al caminar entre la maleza no rasguñarse la piel, o sea, proteger su piel de las inclemencias de la naturaleza. Y bueno, aquí tenemos varias imágenes que nos indican cómo estas diferentes tribus en las diferentes partes del mundo van a irse moviendo y se van a ir extendiendo. Al ser nómadas, se van extendiendo a través de la geografía del planeta. Aquí hay algunas características que si quieren las pueden leer, son detalles ya de que caracterizan a las tribus nómadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que de pronto viene lo que se conoce como revolución agrícola. El ser humano conoce, descubre el para qué sirve una semilla y el cómo cuidar una semilla para que genere una nueva planta y con ella nuevos alimentos. O sea, ya al descubrir esto, pues ya no pueden andar de un lugar al otro, tienen que esperarse a que la planta crezca y les produzca los frutos que a ellos les sirven para comer y posteriormente para preparar alimentos como puede ser el pan y otro tipo de alimentos. Y también van a conocer, van a aprender sobre la ganadería, sobre cómo domesticar animales, como estos bueyes que se ven en la parte baja, para poder utilizarlos en su provecho para las tareas diarias, ¿no? De la vida. También vemos aquí que en las áreas donde hay agua, en las áreas lacustres o costeras, pues van a también a aprender a hacer barcos, a hacer vehículos que puedan navegar en el agua y así poderse transportar no solamente por tierra, sino también se abre el universo de la navegación para el ser humano y pues esto les da más facilidad y más rapidez de ir extendiéndose por la tierra y poblando la tierra, ¿sí? Bueno, en lo que les decía, surgen las sociedades sedentarias. El establecerse en un lugar les permite almacenar objetos y alimentos. Están mejor protegidos de las inclemencias del tiempo al hacer casas más sólidas y seguras. Comienzan a cultivar todos lo mismo, maíz, trigo, cebada. O sea, se comienzan a hacer alimentos comunes en un grupo social, ¿no? Eh, Esto pues los hace más vulnerables a la climatología, lo que los va a obligar también a construir viviendas para protegerse
la lluvia y de todas las cuestiones del clima. Al acumular bienes surge el miedo de que se les acaben los inventarios. Sí, ahora ellos van a depender. Antes, pues nada más tenían que preocuparse por ir caminando y buscar lugares donde hubiera alimento. Pero ahora, al estar en un solo lugar, pues lo que tienen que hacer es acumular esos alimentos, esos bienes, y viene el miedo de que se les acaben, de quedarse sin inventarios. Y bueno, las aldeas comienzan a crecer convirtiéndose en pueblos y ciudades necesitando de una estratificación social. Sí, antes pues todos se conocían, ¿no? Eran pequeños clanes, todos se conocían, todos tenían el mismo rango, la misma autoridad, o sea, no había, quizás sí había un líder por cada clan, pero pues hasta ahí llegaba, ¿no? Pero al irse ya incrementando el número de individuos que forman los clanes, que forman las tribus, pues ya se va a ir necesitando de que entre ellos se organicen y nombren un líder de ese clan o de esa tribu y diferentes rangos, ¿no? El líder, sus ayudantes, quiénes van a hacer qué tipo de trabajos, comienza la especialización del trabajo también. Surge la envidia y el deseo de arrebatarle sus riquezas a la ciudad vecina, que es más próspera. Esto ya es cuando se forman las ciudades, ya no son simplemente clanes o tribus, sino que ya son pueblos. Y entonces, bueno, surge la envidia de que al otro, a la ciudad de enfrente le está yendo mejor que a ellos y bueno, al rato van a tener el deseo de quitarles sus cosas, ¿verdad? Porque bueno, desde el principio así fueron los seres humanos y bueno, no se les ha quitado mucho eso. Ya no se van a sentir tan seguros, pues surge la amenaza de ser atacados por otras ciudades. Entonces, lo que los va a llevar a implementar inventos y métodos para protegerse de invasiones. Por lo tanto, al ver estas invasiones para apoderarse de las ciudades cercanas, de los pueblos cercanos, pues se van a iniciar las guerras, las invasiones, la formación de reinos conquistadores que en el futuro se van a conocer como imperios y pues los imperios van a llegar prácticamente hasta nuestros días, hasta el siglo XXI sigue habiendo imperios y por lo visto no hemos sido lo suficientemente inteligentes como para ponernos todos de acuerdo y eso quiere decir que va a seguir habiendo imperios, o va a seguir habiendo pueblos que abusen de otros, ¿no? Pues porque están mejor armados, por la fuerza que tienen, el poder económico, etcétera. Bueno, surge la agricultura, con la agricultura surge el sedentarismo y con el sedentarismo surge la propiedad privada. Aquí les reproduzco una viñeta de La Mafalda creada por ese admiradísimo dibujante Quino, que no solamente estudió arquitectura, sino que además fue un psicólogo empírico maravilloso de todas sus viñetas, no solamente en La Mafalda, sino lo que hizo además de La Mafalda, pues todos son tratados de sociología, un análisis sociológico del tiempo que le tocó vivir aquí, ¿no? Entonces, bueno, si quieren detenerse a leer la viñeta, ahí hablan sobre la propiedad privada. Bueno, también comienzan a surgir ciertos abusos sociales, como que el hombre en un momento dado, pues comienza a abusar de la mujer, la comienza a ver como la parte débil de la pareja y bueno, aquí esta chica pues desea que pronto cambien las cosas. Van a pasar primero las primeras deidades, obviamente, bueno, surgen las religiones, ¿no? Surge, al no explicarse muchos fenómenos de la naturaleza, pues el ser humano siempre que no entiende algo, que no comprende algo, lo atribuye a poderes sobrenaturales. Y entonces lo van a atribuir muchas cosas que no comprenden sobre los cambios de estaciones, sobre los terremotos, cataclismos naturales, etcétera, pues lo van a atribuir a deidades, a seres sobrenaturales, pero curiosamente las primeras diosas, o sea, los primeros dioses fueron femeninos, eran diosas. ¿Por qué? Porque al principio el ser humano no entendía muy bien cómo es que, de dónde venía y cómo es que surgía la vida. Entonces veían que los seres humanos nacíamos de las mujeres. Y entonces, pues, durante miles de años,
se pensaba que las mujeres eran las creadoras, las dadoras de la vida. Entonces, durante esos miles de años, pues las diosas eran mujeres. Se conoce muy poco de dioses masculinos en la prehistoria. ¿Qué pasa? Que poco a poco, cuando el hombre descubre que también él coopera para que los bebés nazcan, pues entonces se va a ir transformando la religión para la adoración de figuras masculinas y de lo que es los dioses masculinos, ¿no? Va a haber ambos en el transcurso de la historia, pero ahora los todopoderosos pues pasan a ser dioses masculinos. Aquí tenemos algunas imágenes de las diosas llamadas Venus que eran adoradas en aquellas épocas, hace 29.000, 25.000 años, y como les decía, pues las primeras eran diosas femeninas. Volvemos a lo de la sociedad, lo de las ciudades, la organización social. Bueno, pues como les decía en un principio, cuando son pequeños grupos, se van a llamar grupos o clanes. De unirse varios clanes, forman una aldea. Al unirse varias aldeas o al crecer la aldea, se va a formar una villa y secuentemente va a ser un pueblo, una ciudad. De la unificación de varias ciudades va a llevar a reinos y la unificación o el crecimiento de reinos va a llevarnos a los imperios. ¿Qué pasa con los imperios? Que pues no son únicos, o sea, hay otros imperios que están creciendo en otras partes del planeta y se va a producir el choque de unos imperios con otros peleándose por los territorios disponibles, ¿no? Entonces, bueno, conforme va creciendo esto ya a nivel planetario, pues vamos a tener en el siglo finales del 19 y principios del 20, pues guerras que ya pueden ser consideradas guerras mundiales. Y pues con las guerras mundiales también surgen los movimientos pacifistas, va a surgir cosas positivas como la conciencia ecológica y la conciencia de convivencia humana. También surge la estratificación de la sociedad, lo que les decía desde un principio, con las primeras poblaciones, los primeros reinos que va a haber desde hace varios miles de años, pues va a haber una estratificación social donde a la cabeza pues va a quedar el líder de esa sociedad que va a ser el rey o monarca. Debajo de él, pues están los sacerdotes, que son así como los embajadores del rey con el más allá, con los dioses existentes. Y en la mayoría de los casos, incluida Europa, al rey se le considera un enviado de Dios, o sea, un representante de Dios en la tierra, que va a ser asesorado o va a ser apoyado por los sacerdotes. Y debajo de los sacerdotes viene la nobleza, posteriormente los guerreros, que son los encargados de defender a esa nobleza y a todos los de arriba, el pueblo, que es el que va a trabajar para los que siguen hacia arriba, y los esclavos, que son la parte más baja de esta pirámide social, que pues son a los que les toca la peor labor, ¿no? Que es estar trabajando por todos los de arriba y hacerlo sin una paga, sin un beneficio, sino que son prácticamente propiedad del que sigue arriba y así sucesivamente. En toda la Edad Media, el rey era propietario no solo de las tierras, sino de las personas que vivían en esas tierras, ¿sí? Entonces, bueno, así las cosas, los grandes imperios van a exportar sus religiones, o sea, van a ir conquistando y van a ir llevando con ellos sus propias religiones y obviamente como están conquistando, pues van a imponer esas religiones en los territorios conquistados. Entonces, bueno, tenemos que los persas van a imponer el mazdeísmo, Roma va a imponer su mitología grecorromana, mitología grecorromana, que son estos dioses que ya nos enseñaron en la escuela, todos los dioses del Olimpo. Bueno, esos van a extenderse con el Imperio Romano, pero en la última etapa del Imperio Romano, el emperador Constantino va a decidir cambiarse al catolicismo y entonces el catolicismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y de los pueblos conquistados por ese Imperio Romano, es decir, toda Europa y el norte de África. Posteriormente surge el Islam.
Poquito después de la caída del Imperio Romano va a surgir el Islam. El Islam también se va a extender por todo lo que es norte de África y buena parte de la costa del Mediterráneo. Y España se va a convertir en la defensora del catolicismo, tanto en contra del Islam como en contra de cualquier eh, corriente que no sea totalmente católica, ¿no? Lo que se conocía como los, la religión católica, apostólica y romana, ¿sí? O sea, controlada por el Papa desde Roma. Y bueno, va a surgir también el protestantismo y lo va a adoptar Inglaterra y una serie de países de Europa del Norte. Y Inglaterra, al conquistar todo lo que es la costa de Norteamérica, las 13 colonias inglesas, que bueno, más que conquista fue una migración de ingleses hacia América, pues van a llevar con ellos el calvinismo y el calvinismo se va a extender pues por buena parte de Norteamérica, ¿sí? Incluido lo que es actualmente Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues Alaska obviamente también. Bueno, entonces así se van extendiendo las religiones respecto al imperio de Inglaterra, va a ser el imperio más grande que haya habido en la historia de la humanidad y se dice que a mediados del siglo XIX, uno de cada cuatro habitantes de la Tierra era súbdito de la reina Victoria de Inglaterra. Aquí la tenemos en una de los retratos que le hicieron, que más bien esta ya es como una fotografía coloreada, diría yo, pero bueno. Volviendo al origen de la civilización, aquí vemos de dónde surgió la mancha roja, es donde salió el Homo sapiens y cómo se fue extendiendo por todo el planeta a lo largo de los años. Estas cifras que ven aquí son los años que hace que llegaron hacia estas diferentes partes del planeta. Vemos que América fue la última en poblarse, tanto por tierra, entrando por el norte, por el estrecho de Bering, como a través del mar fue poblada por tribus polinesias en lo que es la parte actual del actual Chile, la parte de la costa del Pacífico de Sudamérica, fue poblada por polinesios y parte de Norteamérica, la parte atlántica de Norteamérica, el extremo de Norteamérica, va a ser poblado también por tribus vikingas que van a llegar. Estas tribus curiosamente llegaban por bienes, por cuestiones de minerales o de cosas que ellos necesitaban y se regresaban. Ellos mm, prácticamente no se quedaban a poblar el territorio, pero sí va a haber intercambio con las tribus que ya estaban establecidas en esa zona. Sí, o sea, va a haber inclusive pues mestizaje entre vikingos y las tribus que habitaban la parte este de Norteamérica. Vemos también cómo se extendió la población el que se conoce como indoeuropea, cómo fueron extendiéndose a las diferentes partes de lo que hoy conocemos como la parte oeste de Asia y lo que es la parte este de Europa, así como se van extendiendo todas estas tribus, van a bajar hacia el sur también hasta poblar lo que se conoce como la Mesopotamia. Bueno, comienzan ya los primeros símbolos impresos, digamos, los primeros símbolos dibujados, y no sé si alcanzan a ver en esta foto de arriba a la izquierda que hay unas manitas pintadas. Todo esto ya comienza a tener una simbología espiritual, una simbología como mágica, que estos hombres cazadores sentían que al dibujar estos animales, como que se adueñaban del alma del animal y les facilitaba más su cacería, ¿no? Y dejaban estas manos que se ven aquí, que lo único que hacían era poner la mano en la pared y rodearla de pintura, como era una especie de firma, ¿no? De como que el alma de este ser humano se fusionaba con el alma del animal que iba a ser cazado en una forma muy espiritual para poder facilitar la cacería y en una especie de pedirle permiso al animal para ser cazado y servir como alimento para ellos, ¿no? Aquí tenemos al hombre estampando su mano en las paredes de la cueva
Y bueno, son figuras que van a tener un significado para la comunidad, ¿no? Para esa comunidad, todos estos puntitos que vemos, a lo mejor nosotros no los entendemos, pero para ellos significaba algo, quizás un calendario para las mejores épocas de cacería, en fin. Todas estas personas que vivían en cuevas, todavía acuérdense, eran nómadas, todavía no eran agricultores. Posteriormente ya surge la agricultura, van a ser cazadores también, bueno, cazadores van a ser desde el principio y inician los rituales mágicos donde les digo, eh, es como una especie de ritual chamánico donde piden permiso al espíritu del animal para poderlo cazar. También van a desarrollar sus primeras herramientas, sobre todo para cazar. Aquí tenemos esta lanzadera también conocida como estólica o atlatl en los pueblos mesoamericanos. Se conocía como atlatl y es un artefacto para poder lanzar estas lanzas, estas flechas a larga distancia con gran velocidad y permitirles atinar mejor en el blanco de cacería. Y también, bueno, estas herramientas se van a ir perfeccionando y las van a ir haciendo inclusive más estéticas. Aquí ya comienzan las primeras obras de arte donde el artesano plasma su creatividad en los primeros instrumentos que va a utilizar el ser humano. Llega la edad de los metales, el manejo del cobre, del bronce, del hierro. Esto se los estoy dando muy rápido, casi sin detalles, por si no nos llevaríamos aquí mucho tiempo. Lo que les decía, la media luna fértil o la Mesopotamia es donde van a comenzar las primeras civilizaciones ya muy organizadas socialmente, van a comenzar los primeros imperios, se van a dar en esta parte del mundo, también se van a dar en Oriente, pero siempre conocemos un poco menos de las culturas orientales, puesto que la gran cultura oriental que fue China, pues estuvo cerrada al mundo muchos siglos y en Occidente conocemos poco de cómo se formaron ellos, pero la parte occidental, la parte que va a afectar a Europa, pues se inicia aquí. Aquí vemos los escitas, que ya los habíamos visto en otro mapa, y los Partias, la tribu de los Partias, bueno, el imperio de los Partias, cómo comienzan a surgir estos primeros imperios. Y ahora sí, lo que nos ocupaba hoy, vamos allá a entrar en tema, esto hasta ahí fueron los antecedentes, pero era muy necesario de explicarlos para poder comprender cómo surgieron los símbolos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este primer símbolo que muchos de ustedes seguramente lo han visto y que está estampado en algunas fachadas de edificios. La mano de Fátima o Hansa, este símbolo pues va a representar fuerza, poder, bendición, fertilidad y fidelidad, todas esas cosas. Y además en muchas casas yo he visto que actualmente ponen estos simbolitos como para evitar el mal de ojo, los malos deseos de otras personas, que esos malos deseos, evitar que penetren en la casa. Muchos símbolos se van a usar para eso, ahora lo vamos a ver. Los que quieran ya ver a detalle lo que significa este símbolo, bueno, pues le ponen pausa y leen el texto que ya en parte se los dije, ¿sí? En mi opinión, según yo, la mano de Fátima, pues yo la veo más, le veo más la forma como de una flor, el corte de una flor, donde estas partes llamadas sépalas van a ser los dedos, porque yo no he visto ninguna mano que tenga dos dedos pulgares, ¿ves? Entonces, se me parece más como la formación de una flor, la palma de la mano viene siendo el gineceo, donde se encuentra el ovario de la flor, y los dedos vienen formando lo que son pétalos y pistilos, ¿sí? Bueno, pues este también ya mucha gente lo conoce hoy en día. Se puso muy de moda con el movimiento del hipismo en los años 60, finales de los 50 y toda la década de los 60, donde se influyó mucho, en Estados Unidos influyó mucho la cultura hindú, viene del hinduismo, y bueno, se puso de moda este símbolo. Hubo mucha interés en Estados Unidos y en lo que es Occidente
por las costumbres y la forma de pensar de los hindúes, sobre el hinduismo en general, ¿no? Y bueno, la India es un país que en parte es budista y en parte es hinduista. Hay muchas religiones dentro de la India, pero bueno, la que domina es el hinduismo. Entonces, este símbolo se llama Om y simboliza más que nada un sonido, el sonido que se supone que es lo que representa a la deidad o principio universal. Por eso se llama Om, porque es algo así como Om, se alarga la O, y se supone que el cuerpo y el espíritu entran en un estado de meditación y de relajación. Entonces, bueno, sus valores van a coincidir con valores de otros símbolos, son la verdad, la bondad, la fuerza, la entrega y la fertilidad, o sea, ayuda a un montón de cosas. La reliquia del mago es otro, no tan común, no tan conocido, pero le pongo aquí que representa la capa de un mago mediante un triángulo y la línea recta que pasa por en medio es la varita mágica del mago. Y el círculo que queda contenido dentro del triángulo simboliza la potencia y el poder, o sea, el poder de esa magia que ejerce el mago o hechicero. Sus valores, la magia aplicada al bien de las personas, la magia aplicada positivamente. Aquí tenemos la triqueta. La triqueta o trisqueta es de origen indoeuropeo. Representa la triple dimensión. Para los celtas representaba la vida, la muerte y la reencarnación, lo físico, lo mental y lo espiritual. O sea, la unión de estos tres conceptos, ¿no? Se ha encontrado principalmente en las estelas celtas. Sí, es muy ligada, estos, los símbolos que vamos a ver a continuación son muy ligados a la cultura celta, lo que es actualmente norte de España, lo que es el sur de las Islas Británicas, ahí se arraigaba la cultura celta y es de donde nos van a llegar todos estos símbolos. Recientemente se utilizó para una serie de televisión llamada Charm, Embrujadas, y aparecía en la portada del libro de las sombras que simbolizaba el poder de las tres brujas, ¿sí? O sea, es una especie de triada unida que al unirse estos tres poderes, pues concentra más el poder, ¿no? Lo hace más intenso. Ok, bueno, esta estela que vemos aquí a la derecha se encuentra en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y en la triqueta, sus valores van a ser la curación, las bendiciones, la fertilidad y la salud. Está como más relacionada a la salud que al poder, ¿no? Que a tener mucho poder, sino es más bien como apaciguar el espíritu y el cuerpo y dotarlo de salud. El triscal, este es como más conocido, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes ya lo han visto. Era usado por los druidas en la cultura celta. Solo ellos podían llevarlo porque los druidas eran como los sacerdotes de la cultura celta. Representa el equilibrio, también es una triada, el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Sus valores van a ser sabiduría, fuerza, salud y balance. Yo ahora les voy a poner una foto porque a mí me recuerda mucho, ahora que vi estos son como remolinos, como espirales, y me acordé mucho de las fotos meteorológicas que se hacen del planeta Tierra, donde aquí tenemos precisamente tres huracanes o ciclones que se están formando en el océano y que curiosamente tienen como esa misma espiral, ¿no? Esa misma formación, pues todo esto viene de la naturaleza, ¿no? Y a mí me recordó mucho cómo se ve en estas fotos meteorológicas, ¿no? Otro símbolo también muy difundido en todo el mundo, el árbol de la vida. Es un símbolo muy importante en casi todas las culturas. Representa la vida y lo que da la vida. Sus ramas acogen y dan fruto y protección. Sus raíces te ubican en la tierra sin perder de vista el cielo y a la superación de uno mismo.
En la cultura mexicana católica simboliza la creación del mundo, narrando la historia de Adán y Eva y su expulsión del paraíso, aunque hoy en día cada árbol de la vida mexicano puede contar una historia diferente. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo abajo a la derecha de un árbol de la vida mexicano contando precisamente la Adán y Eva. También puede llevar varios pasajes bíblicos, ¿no? Incluido el nacimiento de Jesús, a la Santísima Trinidad que vemos aquí en la parte alta, donde está la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, representado por la paloma. Y en otras culturas también se utiliza mucho el símbolo del árbol precisamente para lo mismo, para representar protección, arraigo, la comida, o sea, la alimentación, en fin, ¿no? La manutención, etcétera. Sus valores van a ser la autoubicación, la protección y renacimiento tras el fracaso. Sí, o sea, los árboles renacen, muchas veces parece que están secos y vuelven a renacer, sobre todo en el hemisferio norte, pues muchos árboles aparentemente se secan, pierden sus hojas y a la siguiente primavera vuelven a florecer y entonces de ahí viene este concepto de un renacimiento, de un reinicio, de una nueva etapa en la vida, ¿no? De un nuevo ciclo. Aquí tenemos otros ejemplos de árboles de la vida mexicanos, que bueno, este de la izquierda representa pues los bailes folclóricos de aquí, de las diferentes regiones de México, como hay diferentes, aquí están los chinelos, que son del estado de Morelos, de la danza de los viejitos, en fin, varias cosas. Y este es más lúdico, este representa juegos infantiles que acostumbran usar los niños, están todos representados en este otro árbol de la vida. Como les decía, en México, pues puede representar muchos temas. Hay inclusive árboles de la vida que contienen equipos de fútbol, cosas de cocina, muy diferentes temas. También en algunas culturas se utilizan estos árboles para colgarles las fotos de familiares y entender el árbol genealógico, ¿no? O sea, de dónde viene, de dónde venimos, quiénes eran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos segundos, etcétera, ¿no? De dónde venimos y cómo se formó esta familia, quiénes son nuestros primos, etcétera. Entonces, es lo que se conoce como el árbol genealógico de la familia. Bueno, pasamos a otro símbolo muy importante que no solamente es un símbolo, es el motivo principal de una religión, que es el Buda, es que es las enseñanzas del Buda. Y aquí sí se los voy a leer textual también porque es muy importante todo lo que dice. Dice, representa la vida de Siddhartha Gautama. La palabra Buda significa el iluminado. Se trata de un príncipe hindú que abandonó la vida de lujos y privilegios para dedicarse a la búsqueda de la verdad y el verdadero sentido de la felicidad. El Buda tiene el torso erguido para alcanzar la sabiduría y las piernas en flor de loto, que significa la pureza. Sus valores son la sabiduría, la verdad, la hermandad y el perdón. Sí, la historia de Buda también es que pues se quedó, o sea, él era de padres de buena posición económica y decidió dejar todo eso y duró meditando, no sé, muchos meses, no desconozco los detalles de esta historia, pero estuvo en el hueco de un tronco de un árbol resistiendo la lluvia, el mal clima y todo y estuvo casi en estado catatónico durante mucho tiempo hasta que decidió, bueno, se supone que en ese momento fue iluminado y decidió al despertar, al volver al, al estado consciente, pues decidió eh, compartir todas esas enseñanzas que recibió mientras estuvo en ese estado como catatónico dentro del tronco del árbol. Pues no solamente es conocido, sino que está muy de moda, pues todo, por todos los conflictos que están habiendo en el Medio Oriente, ¿verdad? Desde hace décadas. Se conoce como la estrella de David o Maguen David. Es un símbolo de paz y equilibrio. En el pasado fue utilizada como un talismán en las batallas que se libraban. Siempre ha cumplido una función protectora. Siempre ha sido un distintivo para el pueblo judío y actualmente forma parte de la bandera del Estado de Israel. Se le ha denominado también como escudo de David o sello de Salomón.
Los triángulos encontrados representan la unión entre el cielo y la tierra, el pacto entre Dios y Abraham. Sí, efectivamente, pues el triángulo que mira hacia arriba, pues somos los humanos mirando hacia el cielo, y el triángulo que mira hacia abajo es Dios respondiendo hacia los humanos y estableciendo esta conexión que va a haber entre humanos y el Dios Todopoderoso, que en el caso de la religión judía, pues es monoteísta, consideran la existencia de un único Dios, ¿no? Y todo lo demás, todo lo que sigue hacia abajo, pues depende de ese Dios todopoderoso. Los valores de este símbolo son la protección, la unidad y la tradición. Les quería poner este ejemplo porque pues aquí está el símbolo de la estrella de David en este edificio de la ciudad donde yo vivo, que se llama San Miguel de Allende. Bueno, fue una sinagoga, un edificio que funcionó como sinagoga durante pues, las últimas décadas. Ya la sinagoga ya se trasladó a otro lugar y actualmente es un hotel gourmet, como les dicen ahora, y en la planta baja son locales comerciales de, pues, de ropa, de comida, etcétera, etcétera. Y la planta alta funciona como hotel actualmente, pero aún conserva en su fachada, conserva los símbolos de que fue sinagoga en algún momento, el símbolo de la estrella de David. Pasemos a otro también, hasta donde yo recuerdo, este es de origen celta también, y bueno, se extendió por gran parte de Europa, sobre todo en Francia, se le encuentra en muchas partes de Francia, y se llama la flor de la vida. Es una figura geométrica de 19 círculos completos del mismo diámetro y 36 arcos o semicírculos que forman entre sí un hexágono que a su vez es contenido por un círculo perimetral que lo envuelve todo. Es un símbolo sagrado porque en él se representan las formas fundamentales del espacio y del tiempo. También representa la fuente de toda vida y la conectividad, con la forma más pura de la creación, expresada no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel científico. Es para muchos autores uno de los más importantes símbolos que existen. En muchas culturas existe este importante símbolo considerado geometría sagrada, ya que contiene la conexión entre las matemáticas y la espiritualidad entre sus formas geométricas. Los valores de este símbolo van a ser la protección, la fuerza, el equilibrio y la salud. Bueno, pues ya saben ustedes, se le representa a veces simplemente en un solo color o se le puede representar conteniendo pues todo un arco iris, ¿no? De colores. Entonces, este yo lo he visto inclusive en suelos de las construcciones, formado con mosaiquitos venecianos. Lo he visto en algunos lugares de Francia, también lo he visto en España. En fin, es de origen muy celta este símbolo. El símbolo de la madre tierra. Esta diosa representa la energía que vive en cada rincón del planeta. Se la conoce con muchos nombres y su simbología está unida a la creación y a la mujer. Este símbolo acompaña la feminidad de cada una de las mujeres, desde la niña llena de pureza y esperanza, la madre unida a la luna llena protegiendo y cuidando a los suyos, y la anciana que representa todo lo que es sabiduría y enseñanza. O sea, es la mujer a través de las tres edades, ¿no? Del ser humano, que es la infancia, la edad madura y la edad ya mayor, la edad de la vejez. Sus valores son la bondad, la entrega, la fuerza y la fertilidad. El ojo de Horus fue un símbolo de características mágicas protectoras y purificadoras y sanadoras. Símbolo solar que representa el orden, lo imperturbado, el estado perfecto. Simboliza también la estabilidad cósmico-estatal, o sea, lo que veíamos con la estrella de David, ¿no? La unión entre tierra y paraíso o cielo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De acuerdo a la mitología egipcia, Horus había perdido un ojo en un combate con otro dios y gracias a la intervención de Thoth le fue otorgado este ojo de características mágicas y sanadoras. O sea, es un ojo de repuesto, digamos, que le dieron al dios, pero con estos poderes mágicos, sanadores y estabilizadores.
Bueno, surge la verticalidad y la horizontalidad en las construcciones. También eso es un símbolo, si la construcción tiende a ser horizontal o vertical. Muchas veces no solo el edificio va a contener símbolos, sino que el mismo edificio puede representar ya sea esta verticalidad o horizontalidad. La verticalidad va a simbolizar lo masculino, recordando al falo masculino, y la conexión entre lo terrenal y lo divino. La horizontalidad simboliza lo femenino, la fecundidad, la seguridad de las cosechas, la protección y la estabilidad. Sí, siempre lo horizontal como que nos da más seguridad, más tranquilidad. La combinación de ambos, en un edificio puede, muchas veces puede presentar la combinación de ambos ejes y es cuando se dice que estéticamente ese edificio está en equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo que me pareció muy evidente, muy obvio. Es un edificio que se hizo en México en la década de los finales de los 40, que es la Escuela Normal de Maestros, hecha por el arquitecto Mario Pani y bueno, otros dos colaboradores, el arquitecto Esteban Hoyo y Ernesto Santillán. Y bueno, aquí se ve claramente esa combinación de lo horizontal con lo vertical, centrándose en una cabeza olmeca. En esa época, pues la arquitectura tendía mucho a representar las formas y los símbolos de la cultura mesoamericana, de las culturas azteca, maya, olmeca, etcétera, y pues lo representaban en la arquitectura tratando de darle un sentido muy nacionalista a la arquitectura de los edificios públicos de las décadas de los 40 y los 50, o sea, esta arquitectura posterior a la revolución. Ya le dedicaremos una capsulita a todo lo que es arquitectura mexicana, yendo desde la época colonial hasta nuestros días. Bueno, se va a llevar varias capsulitas, pero ya le dedicaremos tiempo a ese tema. Por eso no he querido tocar arquitectos mexicanos todavía, me he estado yendo con los internacionales, porque va a llegar un momento en que veremos a los mexicanos. Bueno, aquí tenemos pues, los símbolos verticales, ¿no? Este menhir del Pla que está en Cataluña, que bueno, los menhires simbolizaban falos de un dios, digamos, fecundando a la tierra, ¿no? Es el falo fecundando a la diosa tierra, que es la horizontalidad. Y también, pues en los edificios se ve la verticalidad, ¿no? Sin ir más lejos, este ejemplo que es de lo más reciente y lo más alto que se ha hecho en edificios, que es la Torre Burj Khalifa en Dubái, que se inauguró en el año del 2010 y cuenta con 830 metros. O sea, ya les falta poquito para llegar al kilómetro, ya los siguientes edificios, pues muy probablemente estén alcanzando 1 kilómetro de altura. La verticalidad y horizontalidad. La parte horizontal, por ejemplo, la podemos ver en este templo, en este palacio de la faraona Hatshepsut en Egipto, en la zona de Luxor, que está hecho en el -1490. O sea, tiene más o menos casi 3000 años este edificio. Y bueno, más de 3000 años, o sea, de acuerdo a las matemáticas, sí son más de 3000 años. Y bueno, representa lo horizontal y representaba pues el poder de esta faraona, que era una faraona mujer. Y bueno, también el aspecto horizontal representado aquí por el pintor Jesús Enrique Helguera de la mujer dormida. Esta es una montaña que se encuentra flanqueando la parte este de la Ciudad de México. Y bueno, el perfil de esta montaña siempre se ha comparado con el perfil de una mujer dormida y aquí este pintor pues lo representa. La verticalidad, también tenemos las pagodas japonesas como elemento vertical de la arquitectura, edificios que tienden a la conexión con Dios. Las estupas budistas también, las estupas son edificios que a pesar de que sí tienen una parte horizontal, bueno, siempre tienen este torreón central para esta especie de antena de conexión con la divinidad. Hay muchos, en proporción horizontal tenemos el Museo Nacional de Arte de Cataluña en la ciudad de Barcelona, sobre la montaña de Montjuïc, y tenemos también
el Conservatorio Nacional de Música, también del arquitecto Pani, el mismo que hizo la Normal de Maestros que les mostraba yo hace rato. Bueno, va a ser este edificio con las musas de la inspiración musical aquí arriba y bueno, muchos elementos, pero ya con una influencia muy de arquitectura internacional, ya la influencia que venía de Europa, de la Bauhaus y de Le Corbusier. También en Japón se van a hacer edificios con proporción horizontal. Por lo general van a ser templos o las viviendas también van a tener proporción horizontal, que es, como les decía, la que da la seguridad, como la que da el abrigo, el cobijo al ser humano, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro símbolo más llamado Mitsudomoe o simplemente Domoe. Es el símbolo de las tres almas. Es la joya del shintoísmo, considerada la estructura básica de la creación. Da una sensación de movimiento por sí solo. Representa la estrecha relación entre tiempo y espacio, electricidad y magnetismo, materia y energía, y el mundo de lo mental y lo físico también. ¿Sí? Entonces, bueno, va a estar colocado en muchos, sobre todo en templos, en el remate de templos en Japón, va a estar muy utilizado este símbolo y pues está siendo usado también tanto en templos shintoístas como budistas. Aquí tenemos el mismo símbolo, pero ya en esta ceremonia de tambores, pues va a estar incluido este símbolo del Mitsudomoe y es una ceremonia de tambores conocida como Taiko. Aquí le tenemos solamente con dos, o sea, solamente con dos elementos, no va a ser una triada, sino va a ser hay un elemento dual. Dice que aquí que son dos magatamas, perdón, dos magatamas entrelazadas y en continuo movimiento. Si esto nos refleja movimiento y nos refleja también lo positivo y negativo, hay un símbolo del yin y el yang que vamos a ver ahora. Recuerda mucho a ese símbolo y el Camoe o aquí tenemos a la derecha una tabla conocida como el Camoe o las diferentes derivaciones de este símbolo. La parte más sencilla es con dos elementos que se conoce como Domoe principalmente. Y de ahí va a derivar también lo que conocemos como el símbolo del yin y el yang, que sí ya muchos de ustedes seguramente lo conocerán porque se ha extendido mucho por todo el mundo, sobre todo desde mediados del siglo XX hasta nuestros días. Y vamos a hacer una pausita, la pausa que hago siempre, para pedirles que si les está gustando este video, le den like y se suscriban. Con eso me ayudan mucho. A ustedes no les cuesta un centavo, les cuesta unos segundos darle clic donde dice suscribirse y darle clic a la manita. Y a mí me ayudan mucho a seguir produciendo estos videos. Bueno, vamos ya casi terminando. Este es el símbolo del crisantemo muy usado en Japón. De hecho, el crisantemo con doble pétalo, que es el que tenemos a la derecha, el que usa pétalos externos, es de uso exclusivo para el emperador, que el emperador en Japón está considerado como hijo del cielo, o sea, representante de Dios en la tierra. Todavía hasta la fecha se le considera así. Todos los que pues siguen la religión, pues lo consideran al emperador el representante de Dios en la tierra. Así como para los católicos es un poco el papa, bueno, para los japoneses es el emperador de Japón. Y es un crisantemo de 16 pétalos que representa la divinidad protegiendo a los mortales, o sea, los dioses japoneses protegiendo a los habitantes de la tierra. Es un símbolo tan importante para ellos que lo incluyen en su pasaporte, o sea, el pasaporte de los ciudadanos japoneses tiene como símbolo el crisantemo. Aquí también vemos cómo se puede usar el crisantemo en la arquitectura, tanto en las puertas de los templos como en el remate de sus techos.
Y bueno, pasamos a este otro símbolo también japonés que es conocido como el Enso. Muchos de ustedes habrán visto este símbolo. Yo he visto que lo usan mucho en los restaurantes japoneses, en los restaurantes de comida oriental. Está este símbolo que es un círculo que no se termina de hacer, que no se termina de cerrar y representa el inicio y fin de la vida. También se dice que el círculo no cerrado representa la filosofía del wabi sabi, que encuentra la belleza en la imperfección de las cosas que no son totalmente terminadas. Se le conoce como wabi sabi en Japón y pues es muy seguida esa tradición, esa costumbre. Entonces, bueno, tenemos el círculo trunco como, conocido como Enso. El abanico mismo va a ser un símbolo que también va a estar representado en fachadas de edificios y en mucha simbología japonesa. Es el abanico plegable. Simboliza la vida del ser humano. La base del abanico, o sea, esta parte, simboliza el nacimiento de la persona y las diferentes varillas del abanico significa las opciones que podemos tomar al ir creciendo a lo largo de nuestra vida. El Daruma también, ese también lo he visto mucho en restaurantes de comida japonesa, y bueno, perdón por mi falta de cultura, ¿no? Pero también se usa mucho en Japón. Simboliza a un monje shintoísta que se suele comprar en el Año Nuevo japonés y viene con los ojos sin pintar. O sea, uno al comprarlo le pinta los ojos, uno los pinta pidiendo que las metas del año que empieza las podamos cumplir. O sea, al ponerle los ojos, le estamos pidiendo a esta deidad, a este monje, que nos cumpla nuestras metas del siguiente año. El monje Bodhidharma, conocido mejor como Daruma, fue el fundador de la filosofía Zen dentro del budismo y se supone que duró varios años en meditación total, igual que Buda. Cuando salió de esta meditación se dio cuenta de que los brazos y las piernas se le habían desprendido por no usarlos. O sea, es como el tronco de un ser humano, que se quedó sin brazos y piernas. Ahí tenemos el dibujo del monje Bodhidharma, del Daruma, haciendo su meditación con su manto rojo. Siempre se le va a representar con un manto rojo porque el color rojo simboliza el sol. Acuérdense que la bandera de Japón es la bandera del sol naciente y es un círculo rojo detrás de un fondo, bueno, más bien sobre de un fondo blanco. El sakura, la flor de cerezo, también va a ser muy utilizada, sobre todo no tanto en las fachadas, pero sí en los interiores japoneses, en el diseño de interiores. Se le usa porque es una flor muy efímera. Muchos ciclos en Japón se inician en primavera para coincidir con la floración de los cerezos, como ejemplo, los ciclos escolares. El ciclo escolar comienza cuando los cerezos florecen. Mo no aguare significa efímero y fugacidad de la vida. Pues aquí les está lo que les decía, se representa más en interiores, en biombos, en papeles tapices, en tapices de los muebles, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo tenemos en varias representaciones de los interiores japoneses. Esta imagen, esta foto, cuando la puse pensé que estaba de cabeza, pero luego me di cuenta que no, que es una lámpara de piso que está diseñada para iluminar hacia el techo y reflejar la luz para que la luz no sea tan intensa, no deslumbre a las personas que están en esa habitación. Y bueno, vean cómo no falta la flor del cerezo en toda la iconografía japonesa, la flor del sakura. Tenemos otro ejemplo y pues ya vamos terminando con aquí terminamos ya con la cultura japonesa y nos vamos a lo último de los símbolos en arquitectura, que son los escudos nobiliarios. Estos nada más se los voy a decir por encimita porque simplemente a los escudos nobiliarios y a lo que se conoce como heráldica les podríamos dedicar una cápsula aparte. Entonces, los vamos a encontrar sobre todo en el mundo hispanoamericano, en toda Hispanoamérica, al España haber poblado, haber colonizado la mayor parte del continente americano y al ser un país defensor de la religión católica en contra del protestantismo,
va a tener sus escudos nobiliarios que muchas veces representan elementos religiosos y en otros casos pues son los escudos de armas de cada familia noble, de cada familia feudal, de la nobleza española, hispana, pues va a ser representada en las fachadas de los edificios, sobre todo cuando son edificios públicos, pues se representa el escudo de la corona española, que son los cuatro reinos, y ahora ya me metí en problemas porque no me acuerdo bien de los cuatro reinos de la unificación de España, que eran Cataluña y Aragón, Castilla, Navarra y Extremadura, me parece que es el que me falta. Entonces están representados en el escudo de la corona española, ¿sí? Y va a haber otro tipo de escudos más sencillitos. Este probablemente sea de las cuatro barras de Aragón y Cataluña, y en fin, van variando, pero todas las casas señoriales tenían sus escudos y también los edificios religiosos, los edificios eclesiásticos como este que vemos aquí, que es la Catedral de Puebla, por cierto, mi favorita de toda la República Mexicana. Pues va a tener rematando el escudo de la corona española. Cosa rara porque cuando la independencia de México se dedicaron a demoler a martillazos todos los escudos de la corona española, pero este de la Catedral de Puebla es de los pocos que se salvó, quizás porque... No sé, a lo mejor no se había terminado bien la fachada y no lo habían colocado, algo pasó, pero es de los que se salvó de ser borrados, de ser demolidos de las fachadas de los edificios españoles. Y también van a estar los escudos de las órdenes mendicantes, de las órdenes religiosas que fueron enviadas a América para evangelizar a todos los pobladores nativos, las tribus indígenas. Estas órdenes religiosas llegaron para enseñarles no solamente a leer y a escribir, sino la religión, ¿no? La religión que se estaba imponiendo en los territorios colonizados. Entonces, los agustinos, por ejemplo, ahorita no voy a detenerme mucho a analizar cada escudo, pero los agustinos van a tener este símbolo que es un corazón atravesado por una flecha y un libro que indica pues la enseñanza, ¿no? La sabiduría. Vamos a tener el escudo de los dominicos, que son es esta cruz con unos brazos que va a estar fondeada por colores blanco y negro, combinación de tonos blancos y negros. Y los franciscanos, que son dos brazos con la cruz al fondo, una cruz que me parece que se llama de Caravaca, esta. Bueno, el caso es que es el brazo de Dios, el brazo de Cristo, con la estigma de Cristo, y el brazo del misionero franciscano, también con la misma estigma, eh, que es la unión entre Jesús y la orden franciscana para llevar la palabra de Cristo a las comunidades nativas. Esa es la simbología. Y los jesuitas es la orden que llegó un poquito después. Primero llegaron las tres órdenes que les acabo de mencionar y al último llegan los jesuitas en 1572 a México, que traen también su propio símbolo, que es el símbolo del nombre de Cristo. Me parece que esto es en latín, no estoy seguro, no soy muy dominador de la religión. Y el símbolo de la cruz, también formado por los clavos que le pusieron a Jesús durante el martirio en la cruz, bueno, van a estar simbolizados ahí, y el disco solar que representa el poder de Dios, los rayos solares de Dios, y que viene también, esto es una influencia muy de las culturas nórdicas de Europa, el disco solar. Ya lo veremos en su momento cuando veamos las culturas vikingas y todo eso, ya nos tocará hacer la capsulita de eso. Bueno, hasta ahí llegamos con los símbolos en arquitectura y la sorpresa para la próxima capsulita es que les voy a hablar de este arquitecto controvertido, muy controvertido arquitecto, con unos diseños espectaculares, muy de herencia del Mid-Century Modern, muy herencia de todo lo que fuera inclusive la arquitectura Gugi, que tendía las líneas curvas. Bueno, Santiago Calatrava, la próxima vez les hablo de este fantástico arquitecto que, como les digo, ha sido muy controvertido y ya les explicaré por qué ha sido controvertido. Y bueno, ya con esto me despido. Les agradezco mucho
por su atención y su paciencia. Y qué bueno que están aquí y nos vemos para la próxima capsulita. Muchas gracias y que tengan una muy feliz semana. Hasta luego.